Simplemente para terminar diciendo que estamos frente a un problema terrible frente a estas sustancias nuevas que no las conocemos, son terriblemente tóxicas. Digamos que la cocaína es un juego de niño comparado con esta, para tener un poco de noción de la toxicidad que tienen. Son totalmente desconocidas y de la facilidad con la que se pueden conseguir y no son prohibidas. Ese es el tema más importante de esta problemática. Bueno, quería agradecer a los organizadores y a mi colega que trabajamos hace más de 23, 24 años juntos, investigando y haciendo muchas cosas que creo que es para todos ustedes, ¿no? Para tratar de hacer un poco más amable, digamos, la convivencia y la vida acá en la época que nos tocó vivir. Respecto a este tema, voy a hablar, Colera ya hizo la introducción, así que no lo voy a mover. Si alguno quiere, para que sea más interactivo, no se duerma, no quiere resultar aburrido, levanta la mano y hace la pregunta, porque me parece que es mucho mejor, no tengo ningún problema, hace la pregunta y no lo deja para después, porque después se olvida, después no se anima. Así que no hay problema, esto es como si fuera una charla multitudinaria en un café, de haber una mesita, tenemos un montón de sillas. Sí, antes que arranque, perdón, antes que... Estamos hablando por diario, la sociedad está hablando de la efedrina, que pasó por este país a cantidades de containers. ¿Cuáles serían las drogas de diseño que se podrían elaborar o se incluyen para lograr, sí, necesitan para ser elaboradas en efedrina? Sí, principalmente las credenciales, las catinonas y el éxtasis. Todo lo que son derivados anfetamínicos. Hay dos bases en realidad. No solamente la efedrina es una vía, la otra vía es el safrón, o el aceite de sasafrás. Ese es el otro precursor, digamos, en el cual después se derivan y se hacen, digamos, las anfetaminas cicladas de las catinonas. Porque acá, ¿cuál es el problema? A ver, muchachos, ustedes, todas las chicas también. Esto es importante porque seguramente todos ustedes, veo caras muy jóvenes, hoy en día no es tanto el tema, lo hablamos con el padre Pepe, con el padre Raúl, allá en Capital. No es, el problema es, uno le va a decir a los chicos, la droga mata. ¿Qué sé yo si les interesa si matan la droga? Porque hoy en día esta cultura, digamos, del desprecio de la vida es tan grande en esta sociedad. El tema es, ¿qué estás consumiendo? Esa es la pregunta que se tiene que hacer ustedes. ¿Qué consumís? ¿Estoy seguro que voy a consumir esto que estoy comprando? Y el otro tema es, ¿cómo voy a quedar después de esto? Porque el gran problema, y ahora vamos a ver un poquito, no mucho porque no tenemos mucho tiempo, es el tema de que se ha hablado de la producción de daño. Después de tal lugar, vinieron y dicen, bueno, vamos a poner, recuerdan en Rosario, creo en un boliche, van a ver estas fiestas electrónicas, y van a poner, digamos, para controlar, que cada uno llevara su droga y controlar. Eso no existe, chicos, no hay forma de controlar, porque para controlarlo tienen que tener un aparato denominado espectrometría de Raman que cuesta más de $100.000, un aparatito manual. Si las municipalidades, los gobiernos van a gastar eso por cada aparatito, me parecería divino. Pero en realidad no, con esos líquidos que ustedes han visto, que es el ensayo de Marquís, de Neke, que están en internet, y por ahí están los blogs, también dice, sí, probá, metele 2 gotitas y da negro, es éxtasis. Eso es cuando la sustancia es pura. El gran problema de las drogas de diseño entran en una etapa, en una época, donde al mismo tiempo que crecieron las drogas de diseño, crecieron también las formas de adulteración. Porque antes la droga, yo empecé en el Poder Judicial en el año 78, no soy tan viejo, no, lo que pasa es que empecé muy joven. Pero digamos, fui jefe del laboratorio de la Suprema Corte de Justicia hasta que me jubilé hace 5 años, tuve 30 y pico de años. Yo me acuerdo cuando empezamos en la época del 70, 80, eran 5 drogas. 7 quieren, 8.
Fíjense la magnitud de esta epidemia o catástrofe, yo diría, a nivel internacional. Porque el gran problema es cuando llega, ¿qué hace un médico cuando llega uno que se fue de mambo, como dicen en la jerga los chicos, se fue más allá del consumo? La realidad es que no se sabe qué se está consumiendo. Porque en Taiwán aparentemente consumían éxtasis, pero Leda bien lo dijo, tenía una cantidad tremenda de PMMA que es 5 veces más tóxica que el éxtasis. Entonces ya tenemos un problema grave. Y si ese problema grave es que no podemos discriminar esa contaminación, tenemos un segundo problema grave. Que es que yo voy a ir a decir, sí, me dio negro, eso es éxtasis. Por ahí tenía 10% de éxtasis y 90% de PMMA. Reflexionen sobre esto. Reflexionen. Es un tema bastante como para meditarlo bien. Y acá no vamos más allá, no vamos a la muerte, vamos a cómo van a quedar, cómo vamos a quedar después de este riesgo de consumir. Ya acá no estamos hablando del desprecio de la vida, total me muera. El tema es cómo vas a quedar. Esto hay que reflexionar. Vamos al tema concreto, que esto, las definiciones, no, ya las diste, Elena, ¿no? Sí. Vamos a ir. Bueno, fíjense la variedad, por ejemplo, ¿no? Lo que está ahí en naranja sería serían terpenonas sintéticas y los cannabinoides. Fíjense los verdes, que son los cannabinoides de síntesis que vamos a hablar ahora, Leda ya habló de las terpenonas. Y de las fenilaminas, que son estas famosas que sustituyen a la PEPA o a la LSD moderna, que son esta famosa N-gome y la cocaína rosa que apareció el año pasado, una incautación muy grande. No sé por qué le llamaban cocaína rosa, porque no tiene nada que ver con la cocaína, y son alucinógenos muy potentes y mortales. Porque una de las diferencias que vamos a ver ahora es que la LSD no nos mata. La LSD no mata. Después sí puede darles sintomatología o pueden tener afectación psiquiátrica o psicológica, de tal manera que tienen que tener un lazarillo a alguien que los tenga, porque si no se pueden tener intentos de suicidio, que es lo que comúnmente pasa con la LSD, pero no mata, parece la droga. La N-gome sí mata. Hay montones de chicos en fiestas electrónicas que han muerto en Australia, Estados Unidos, y acá aparentemente todavía no han llegado, aparentemente, porque la otra realidad es que como acá todavía no hay conocimiento y las sintomatologías son bastante parecidas de distintas drogas de diseño, a veces te dicen, sí, murió por éxtasis, no se sabe si murió por éxtasis, por caquinonas, por fenetilaminas. Esa es una dificultad tremenda. Vamos a ver un poquito, porque si no nos vamos a ir, esto ya lo dijo Leda, lo del tema de la problemática, la teoría de la reducción del daño, ya lo hablamos recién, en todos los reactivos. Vamos a los cannabinoides de síntesis. Bueno, ¿qué son? La industria, que lo dijo Leda al principio, en realidad son drogas que primero no son nuevas. ¿Por qué le dicen los norteamericanos? O el término es Novel Psychoactive Substance en inglés, NPS. Porque en realidad no es tanto nuevo en el tiempo, sino nuevo en el fin o el objeto por el cual se consume, que es justamente la adicción o la drogadicción. Es decir, con un fin distinto al que fue sintetizado originalmente. Todas estas sustancias fueron hechas por compañías químicas, compañías farmacéuticas que querían encontrar algo que fuera como el THC. El THC es el principio activo de la marihuana, ¿vieron? El psicoactivo, el que me produce psicoactividad. Entonces, los químicos orgánicos y los farmacólogos dicen, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos activar el neuromediador llamado CB, o sea, el receptor cannabinoide CB1 y CB2, cómo podemos ir jugando con ellos con sustancias que sean distintas al THC, que no produzcan en lo posible psicoactividad, y ahí entonces comienza el juego de los químicos y los farmacólogos para crear nuevas sustancias que no tienen nada que ver con la estructura del THC. Ahí surgen montones de compuestos
que los denominamos cannabimiméticos, porque mimetizan la acción del cannabis o del THC de cannabis sin ser propiamente la estructura. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Todos entienden bien, ¿no? Si no preguntan o repetimos. Es importante que hagan esta disquisición de cannabimiméticos, por eso uno va a ir a los estudios científicos y van a ver que en el exterior le dicen cannabinoides. Claro, los norteamericanos como drugs, el término drugs no es lo mismo que nuestro de droga, ellos lo manejan como cannabinoides. Yo una vez a un colega del Congreso le dije, mira, pongan cannabimimetics en inglés, porque cannabinoides confunden y las personas pueden pensar que se trata de la misma estructura o emparentada con el tetrahidrocannabinol, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Fíjense que aparecen en el 2004. Aparecen en Alemania con el término Spica, que después terminó derivándose en inglés de spice, que se puede traducir como una mezcla, una mixtura, digamos, de hierbas. Luego en el 2008 los alemanes anuncian como sustitutos legales del cannabis, obviamente, como decía Leda, que originalmente lo que no está prohibido, lo que no está dentro de la ley 23737, es decir, de sustancias prohibidas. Por lo tanto, si algo no está en la ley prohibido, quiere decir que es legal, ¿correcto? Y así comienzan a ser introducidas estas sustancias legales porque no estaban enlistadas en ninguna lista prohibida de ningún país. Las Naciones Unidas en 2011 preparan un documento y en el 2012 2014 se introducen de cera de compuestos nuevos. En el 2015 la agencia europea ESDA informa 90 drogas y acá en Argentina se incluyó en un decreto. Yo fui asesor de Cedronar durante 2 años y el año pasado yo ahí con un equipo obviamente de colegas, de muchachos jóvenes muy dispuestos, se investigó bastante y armamos toda una lista que fue introducida, que está ahora actualmente dentro del decreto 772 de 2015, con muchos de estos compuestos, por lo menos los que aparecieron hasta mediados del año pasado. En Argentina, perfecto, y la JIF en el 2016 confirmó más de 230 cannabinoides de sintéticos. Fíjense que los cannabinoides sintéticos comienzan a prohibirse a partir del 2009 en Europa y en Estados Unidos en 2010 porque empezaron a haber problemas de salud, afectaciones en personas que venían con, principalmente una de las características es la parte cardiovascular, es la agitación, la gran agitación que tiene y el problema cardiovascular. Es una de las características, así como Leda mencionó la hipertermia, mencionó otros factores para catinonas y para anfetamínicos, de anillo ciclado. Estas, digamos, podemos decir que las características son un gran riesgo, digamos, de enfermedad cardiovascular, incluso infartos en personas jóvenes, ¿no? Fíjense qué buen diseño. Si algo se ha hecho de la parte de las drogas de diseño, es el marketing. Exacto. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el paradigma de las drogas de diseño? Yo les diría el marketing. Es decir, están muy bien marketinadas, se dice, ¿no? O sea, bien hecho, fíjense todos los colores llamativos, y eso capaz se pierde un poco, ¿no? Pero fíjense los colores llamativos, se declaran como incienso, hierbas con diversos nombres. Ustedes se vendían en las tiendas como incienso, o para aspirar, digamos, y tener efectos similares como si estuvieran fumando marihuana, pero sin ser marihuana. Hasta que en el año, no hace muchos años, en el 2011 aproximadamente, Demi Moore llama a la pareja al 911 en Estados Unidos diciendo que estaba con ataques de convulsiones y la internan y le preguntan, bueno, ¿qué le había pasado? Obviamente era una intoxicación. La pareja o el novio le dice, mirá, estaba aspirando unas hierbas y ahí entonces cuando va al análisis químico descubren que había unos compuestos que tenían esas hierbas que no eran justamente parte de la hierba. Vean ustedes, a
partir de, estos son datos del 2015, del CDC de Estados Unidos, ¿no? Del Centro de Enfermedades, del Control de Enfermedades de Estados Unidos, es muy reciente. Fíjense que frente a igual periodo del 2014 aumentó 500% las llamadas de emergencia por intoxicaciones con los cannabinoides de zinc. Vean ustedes también datos de las Naciones Unidas, la Oficina para Drogas y Crimen. Fíjense que el azul es la cannabis o la marihuana y lo de abajo son los cannabinoides de síntesis o cannabinoides de síntesis. Fíjense cómo disminuyeron frente a la percepción que tenían los jóvenes de que eran sustancias peligrosas frente al cannabis que todavía se sigue teniendo como una sustancia que es como inocua o que no tiene muchos problemas cuando, bueno, no sé si habrán hablado de ese tema, que obviamente no es perfecto, pero en realidad no es así. Lo único que les digo es que recuerden que la marihuana de ahora no es la marihuana de los hippies de nuestra época. La marihuana de los hippies de nuestra época cada porro tenía 2,85 de THC. Hoy en día tiene 12 a 14, 16% de THC. Ese 400, 500% es lo que han determinado los últimos estudios epidemiológicos que asocian el nexo causal de la esquizofrenia como nexo causal fumado de la marihuana. Ojo con ese tema, es un dato que es bastante reciente, son de las últimas publicaciones. Hoy en día ya hay bases epidemiológicas para decir que si un adolescente comienza muy temprano fumado, sin que sea excesivo, hasta medianamente, que fume medianamente, en pocos años, a los 20 y pico de años, hay algunos autores como Holden y otros que son los que más se citan en la parte de marihuana, donde dicen que van a tener episodios esquizofrenoides a los 24 o 25 años. Hay un trabajo para los que tienen interés de Shapiro y Hunter Pine, que son dos, una es de Canadá y la otra de Reino Unido. Es muy interesante que asocian el tema de la esquizofrenia con el consumo de cannabis. Entonces, obviamente, no es hoy en día el fumado de cannabis algo como si hubiera sido en la época de los hippies. Porque, es más, no se puede ni siquiera comparar qué pasa con el cannabis, digamos, a largo plazo, porque los datos de la época de los hippies no sirven, porque las concentraciones son mucho más altas. Y se ha visto que la dependencia de la sintomatología o las afectaciones cognitivas que tienen son mucho más importantes, no la relación o los efectos, cuanto más alta es la concentración de THC. Esos son últimos estudios que se hicieron en el NIDA, en el Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos. Bueno, entonces volvamos de nuevo a los cannabis miméticos, que no tienen nada que ver con la marihuana, sino que mimetizan la acción del THC. Bueno, ¿qué decían los que lo vendían? Decían, bueno, no, esta es una plantita que fumaban los Sioux, de hecho la vaca salvaje, que es la Leonitis violorus, o la Infancia cerulea, el loto azul, o el indio guerrero, Pedicularis deciflora, son todas especies que utilizaban los indígenas americanos nativos, digamos, ¿no? Que justamente, como decía Leda, tenía mucho de ritual. Recuerden que siempre el tema no existía el concepto de adicción primitivamente, porque las drogas son tan viejas como el hombre. Yo estoy haciendo una recopilación histórica y descubrí que la más antigua que conoce la humanidad son de 60.000 años. Estamos hablando de antes del Neolítico, ¿no? 60.000 años. Se creía que era la cannabis, que era de 10.000 años más o menos, pero parece ser que, y es la efedrina, una de las más antiguas. Es un trabajo de Merlin, un etnobotánico, arqueólogo, y es muy interesante el trabajo de la historia, digamos, de la droga, pero todos están de acuerdo los autores que no existía el concepto de religión. Siempre había una comunicación con lo divino. Toda la comunicación, sea el sol, sea las fuerzas de la naturaleza, antes que viniera, digamos, la concepción
de lo que tenía que ver con el Dios, digamos, ya personalizado, era la comunicación o el trascender más allá, digamos, de la existencia humana, que eso siempre lo que ha pasado, digamos, desde el punto de vista místico, es la trascendencia más allá de los sentidos, del sentido, digamos, de la a nivel, digamos, personal o físico. Todas estas entonces se vendían de esa forma, pero en realidad se descubrió que no. Se descubrió que estaban espolvoreadas con sustancias químicas, y estas sustancias, fíjense, no importa que no sean químicos, pero pueden apreciar la cantidad de familias, ni siquiera son componentes, sino son familias de distintos componentes que no tienen nada que ver con el THC. Esto, para que vean, estos son algunos de los 230 canales miméticos de síntesis que están actualmente. Lamentablemente no se los puedo decir de otra manera porque es el nombre que le pusieron los químicos, de JWH, AN. Estos vienen de los nombres de los mismos químicos que ponían un nombre y un número a su propia síntesis o a su propia, tipo el Breaking Bad, digamos, ¿no? Hacer la síntesis, ese oponente es una sustancia A, la voy a llamar con mi nombre y apellido, ¿no? Entonces le pongo JWH, o sea, John W. Huffman, que fue quien desarrolló este tipo, un cierto tipo de compuestos. Hay otro que es, se llama, ¿cómo era? Alexander Marianovsky o algo por el estilo, que es otro. Entonces le puso AM694 con distintas numeraciones. Los más recientes son los que le señalo aquí, con un cuadradito que se la pica, hiperapil. Son los nombres, tienen todos derivados de nombres químicos. Y generalmente derivados del inglés. Por ejemplo, la pica tiene que ver con amino, dibensil, y después el ICA tiene que ver con carboxamida, indol, indol, C, carboxi, A, amida. Esto no es porque seamos químicos, les digo, lo van a encontrar, no tienen otro nombre, tienen un nombre de esa manera. Inclusive vamos a ver ahora, hay algo variado, fíjense en los colores. Por ejemplo, el que era rojo, que teníamos el JWH de 398, que en el 2010, en el segundo trimestre, había aparecido ya, fíjense que en el 2012, en el segundo trimestre, ya prácticamente había desaparecido. Es algo muy característico. Este tipo de cannabinoides aparecen y después desaparecen. Con la gran dificultad que cuando uno empieza a entender cómo funciona lo que se está usando ahora, por ahí dentro de un año y medio ya no existe más y aparecen otros nuevos. Las tendencias al 2016 son todos los que tienen que ver con lo que se llama indol carboxamidas o indazol carboxamidas, que son altamente tóxicos. Eso es uno de los grandes problemas. El último en aparecer es uno llamado BZ o BZ-EPIN, se llama así, lo lamento. Lo descubrieron los rusos y apareció hacia fines del 2015, principio del 2016, que es el último cannabinoide de síntesis. Fíjense los receptores cannabinoides, donde están ubicados. Especialmente nos interesa los que están formando parte de áreas muy importantes, como son áreas que tienen que ver con lo cognitivo, con la coordinación, con lo motor, que es donde justamente afectan este tipo de compuestos. Hay alta densidad de receptores en el hipocampo, que es la memoria del aprendizaje. Fíjense, el hipotálamo que maneja apetitos, hormonas y conducta sexual. Esto tiene que ver con los receptores CD1, donde está la densidad. El neocórtex, altas funciones cognitivas y integración de datos. Lo que tiene que ver con la ansiedad, emoción y miedo, que está en la amígdala. Y así tenemos, digamos, varias funciones interesantes donde afectan este tipo de drogas. Acá tiene la densidad en las distintas zonas del cerebro, tanto en la corteza como en las unidades más complejas, digamos, que tienen que ver con el hipocampo, el hipotálamo, etc. Hay algunos que actúan directamente sobre la enzima, generalmente la activan, no la activan, y la potencia, y otros que actúan indirectamente, que es inhibiendo
una llamada enzima que, digamos, interviene. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un THC, vamos a decirlo de alguna manera, un cannabinoide natural que se llama anandamida. Esa anandamida va hacia el receptor naturalmente, todos lo tenemos, y va, digamos, ejerciendo funciones determinadas que generalmente son inhibitorias. Trabaja mucho con el sistema del GABA. Entonces, tiene funciones, digamos, concretas, pero cuando no la activamos a través de una droga, también la podemos activar aumentando, por ejemplo, inhibiendo la enzima con esta nueva serie de compuestos llamados URB, con distintos números, y entonces aumenta la intoxicación porque aumenta la cantidad de anandamida, que es el neurotransmisor natural. Entonces, si yo aumento la cantidad de neurotransmisor que normalmente tiene el cerebro, eso implica activarlo, pero esa activación se hace a expensas o a costa de una mayor intoxicación. ¿Se entiende eso, no? Por lo menos que no sea totalmente, por lo menos sigan el orden del razonamiento. Entonces hay dos tipos de drogas, podemos decir. Algunas cannabinoides de síntesis que actúan directo sobre el receptor y otros indirectamente inhibiendo enzimas. Fíjense, bueno, las primeras drogas que habían sido fenólicas, indólicas, de distintos tipos compuestos, hoy en día dejaron paso a todas estas nuevas series de compuestos químicos, y especialmente uno nuevo que se llama AKB48, que justamente ya no tiene el nombre del científico que le puso o que la sintetizó, sino de una banda de japonesitas que cantan pop, que se llama AKB48, que son 48 japonesas que están bailando, no sé de qué cantan. Ese es el Fíjense la secuencia, lo que les decía, como las oleadas, podemos decir, es el término que se utiliza, oleadas de apariciones y desapariciones. Fíjense que JWH 018, que prácticamente fue el primero, prácticamente desapareció ya y apareció hacia el 2012-2013 el XLR11, que fue bajando hasta que ahora, en el 2014, fíjense cómo bajó el XLR11, ¿lo ven? Y empezó a aparecer esta serie de los ACA y NACA, que son todos los indol o indazol carbosamidas, que son los nuevos cannabinoides de síntesis que han aparecido y que han traído y están trayendo muchas muertes. Este es otro tema, ¿no? Ya no estamos hablando acá de las pastillitas, Acá estamos hablando ya de la inhalación o el fumado, inclusive, de este tipo de sustancias que son peligrosísimas y traen muchísimos trastornos tóxicos. Fíjense la forma de consumo, justamente, que son las water powder, las pipas de agua, o las rústicas, o si no directamente también espolvoreados o mezclados con un cigarrillo. Los aspectos farmacológicos es muy similar a lo que dijo Elena, se conoce muy poco, se ha investigado a nivel mundial extremadamente poco. Sí podemos decir que si comparamos el cannabis con los cannabis sintéticos de síntesis, no sé si llegan a ver ahí, hay, por ejemplo, una de las características, uno tiene los ojos, por ejemplo, la marihuana, son los ojos inyectados cuando se fuma, y los cannabinoides de síntesis da la pupila dilatada, aparte de tener los ojos. Esa es una característica por ejemplo, que hay que tener en cuenta, porque la marihuana no da midriasis o dilatación de pupila, sino que los cannabinoides de síntesis sí. Y otro aspecto importante es que, fíjense que la frecuencia cardíaca en el caso de los cannabinoides sintéticos es tal el nivel, digamos, superior respecto a la marihuana que puede dar un infarto o un ataque cardíaco, cosa que la marihuana generalmente no produce, al menos en primera fase, digamos, ¿no? Eso podemos decir que son las dos características, el temblor también, ¿no?
Los efectos de la salud, bueno, esto que dijimos, problemas cardiovasculares, desórdenes psicológicos, ataques de pánico, severas intoxicaciones con algunos, la toxicidad medicativa no se conoce todavía, se cree que sí, que es importante, y los cambios de estructura son también importantes tenerlos en cuenta, la estructura química que referimos. Y acá hay un dato que se publicó en la revista Pediatrics en 2011, el doctor Colin Kay, de un centro médico de Dallas, recibió a 3 chicos adolescentes de 16 años con un infarto sin patología cardíaca previa, y esto es importante para que tengan en cuenta todos los médicos o están relacionados con el tema de cuando viene gente joven con ataques cardíacos, dependiendo obviamente del contexto, si vienen de boliches, si vienen de... habría que tener en cuenta entonces la posibilidad de no descartar estos cannabinoides de síntesis. Después, obviamente, sobrevivir el infarto, pero el infarto estuvo presente. Otra de las características que uno evitó, es un trabajo de Bannister del 2015 hasta finales, es así como le he hablado de la hipertermia de las catinonas y del éxtasis y del Superman, de la PMA, de las anfetaminas en general. Fíjese acá que están hipotermia, o sea, lo contrario, baja la temperatura. Este es otro dato importante. Resumimos 2 datos importantes que son, entonces, el tema cardiovascular y la hipotermia con respecto a otro tipo de drogas medicinales. El potencial adictivo son mucho más adictivos estos obviamente que el THC, digamos, la marihuana. El desarrollo de tolerancia y dependencia es altísimo. ¿Cómo se hace en un laboratorio? En un laboratorio es muy nuevo, es un trabajo de Sherton del Victoria Institute de Australia. Se juntaron hace un mes más o menos, no hace tanto. Varios científicos, toxicólogos, analíticos, pero bueno, ¿qué hacemos con esta droga? Las cuantificamos, no hay datos muy variables, pero con que se pueda identificar solamente qué tipo de droga es, desde el punto de vista forense, digamos, desde el punto de vista clínico, es suficiente porque no se puede llegar hoy a 2016, en septiembre no se puede llegar más allá. Dificultades y desafíos con los pocos estándares disponibles para poder, parte como decía Leda, no se puede encargar en la estructura, es decir, la investigación. La interpretación jurídica de la norma controlada no es fácil tampoco, depende del país. Porque, por ejemplo, nuestros códigos de derecho, nuestros códigos dicen que para que una sustancia sea considerada narcótica, con el concepto de narcótico viejo, digamos, ¿no? Tiene que demostrarse que tiene psicoactividad. Y para demostrar que tiene psicoactividad no es tan sencillo. Por ejemplo, los japoneses dicen, vos me tenés que demostrar que hay psicoactividad, que es activa biológicamente, lo que hace como modelo animal. Y eso el modelo animal, quienes han trabajado en modelos, digamos, experimentales, saben que eso tarda meses. Entonces, ¿qué pasa? Los japoneses se vieron atrapados porque para mandar una de las sustancias que ellos descubren, ponerla dentro del listado, la ley japonesa no lo permite, tiene que estar demostrado que tiene actividad biológica. Lo mismo la ley en Estados Unidos, tienen otros parámetros, digamos, para poder incluir o no una droga dentro del listado. Esa es otra de las dificultades también que hay a nivel mundial y de cada país. Nuestro país en ese sentido solo exige que demostremos, digamos, que lo que hicimos en Cedrolar los últimos 2 o 3 años anteriores era demostrar que a través de estudios que eran psicoactivos. Con eso fue suficiente. La mayoría de los metabolitos no son aún desconocidos. La importancia en casos laborales, criminales y de DUI es la sigla en inglés que significa Driving Under Influence, o sea, influencia, digamos, cuando uno maneja un automóvil y uno está bajo los efectos de una droga. Para terminar, esto con respecto a cannabinoides de síntesis, vamos a ver las últimas que vinieron, que son los alucinógenos.
de síntesis nuevos. Acá tenemos toda una serie que es la de triptaminas y las fenetilaminas, que son las famosas 12D conexos que en Argentina se incautó hace un año, menos de un año, y las N-BOA. Yo me quedaría con esas dos, que son las que yo tengo más interés, digamos, en lo que entiendo, esto como opinión personal, son las que vamos a tener que enfrentar en los próximos time warp, en las próximas intoxicaciones que se podrían llegar a venir, serían, bueno, a veces estas drogas son extremadamente peligrosas. Estas fenetilaminas 12 tienen algún matrimonio que escribieron un libro llamado Pickhall, un tal Schulgin, son un matrimonio alemán que trabajaban para una empresa farmacéutica y hacían síntesis. Y ellos lo que tenían que se lo probaban, era algo que hace unas cuantas décadas atrás era muy común que el propio químico se probara a sí mismo, que es lo que pasó con la LSD. La LSD fue descubierta por Hoffman, que él trabajaba para un medicamento determinado. Entonces, dentro de una serie llamada 25, de las 25 variaciones que hizo, en la número 25, se inyecta y el mismo ve todos los efectos que tiene justamente la LSD, la despersonalización, etcétera, etcétera. Esto es bastante, digamos, común, o lo era, digamos. Ahora hay bastantes más restricciones para ese tipo de pruebas, está mucho más estructurado, mucho más controlado, pero bueno, este matrimonio en un libro escribe todas sus experiencias, y aparte de esto fueron este tipo de drogas llamado de la serie 12. 12 viene porque hay dos carbonos entre un grupo N, que es nitrógeno, y un C, que es un carbono que viene de un grupo cíclico aromático. No importa, es algo químico, pero de ahí viene la serie 12 porque lo van a ver drogas de tipo 12, son estos tipos de alucinógenos. Los mecanismos de acción actúan sobre unos receptores llamados 5-HT2A, que actúan sobre vasos sanguíneos, sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, y tienen que ver justamente con todas las modulaciones en cuanto a ansiedad, apetito, de ahí el tema también de adicción, imaginación, aprendizaje, memoria, etc. Esta farmacología de las drogas 12 hay pocos datos, no hay muchos. La vía de administración es oral, insuflación. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los blotters, o son secantes como las LSD, pero son un poquito más grandes, y ahí se distribuye la droga porque en realidad son dosis muy bajas, estamos hablando del microgramo. Recuerden que miligramos es 1000 partes de gramo, microgramo es 1.000.000 de partes de gramo. Entonces estamos hablando de un microgramo en esta sustancia. Por lo tanto, para meter eso en una pastillita es muy difícil, y por eso se disuelve en agua, lo meten en blotters, en secantes, y generalmente se ponen debajo de la lengua o debajo de las encías, y ahí comienza, fíjense los tonos de gato félix, bueno, de distintos tipos de Islam. Generalmente actúa de esta manera, fíjense que hay una subida oral que tarda unas 2 horas. Según lo que he leído en los blogs, dicen que es una sensación tremendamente mucho más potente, mucho más colorida, más extraordinaria, digamos, que la misma LSD. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que comienza el down o bajada aproximadamente a las 3 horas, 3 horas y media, y es tan potente la bajada como lo fue la subida, que la persona que comenzó a consumirla necesita volver a sentir esas mismas sensaciones, y ahí entonces vuelve nuevamente a medicarse, a incorporar el blotters, y ahí viene el peligro de la intoxicación. Este es el gran problema que tienen estas drogas, producen muy fuertes intoxicaciones y muertes, obviamente, ¿no? La gran mayoría terminan muertos. Bueno, las ilusiones
más o menos lo que les dije en palabras. Los efectos negativos es confusión, náuseas, lúpil, insomnio, pensamientos repetitivos, impulsivos, fuera de control, paranoia, miedo, pánico, y después bueno, todo lo que tiene que ver con la parte física, que generalmente es muy parecida a la catinona porque hay hipertermia, entonces termina por cuestiones de muerte por hipertermia o falla renal o falla cardiovascular. Esas son las dos características de las intoxicaciones. Por último tenemos las benzodiazepinas de diseño. Esto es muy importante. Hay unas benzodiazepinas que aparecieron hace 20, 30 años que no se usaron porque en los primeros estadios de investigación farmacológica en la industria los químicos la desarrollaron y después vieron que la segunda, tercera fase o etapa de digamos ensayo vieron que tenían el problema de toxicidad muy fuerte, entonces se dejó de utilizar. Bueno, lo que quedó, digamos, en ese desecho fue tomado ahora muy recientemente por el narcotráfico, las organizaciones narco comenzó a desprenderse estos benzodiazepinas que son mezclas clorozepam, fluoromazepam, tirazolam, niclazepam, nifoxipam y fluoromazepam, que fíjense que algunos de ustedes vienen en bloques. Fíjense las dosis que bajan, algunas de 0,25 miligramos, y un gran problema que estas tienen una vida media muy larga, mucho más larga que inclusive el Valium o el diazepam. Estas pueden tener vida media algunas de 4, 5, 7, 10, 15 días. Son vidas medias larguísimas. Y el gran inconveniente, aparte de su toxicidad, es que son muy económicas. Algunas, por ejemplo, las están vendiendo en Europa, en Rusia, que es donde aparentemente también había comenzado, por la parte de Polonia también. Algunas centavos de dólar, para que tengan una idea. Entonces, son muy económicas, la mezclan obviamente también con el tema del mezclado, como se hace con el rohypnol o el fluniclazepam, que es lo mismo, con el alcohol, y eso entonces trae problemas de intoxicación bastante severos. Hay un hecho muy importante que algunas de estas tienen de metabolismo a otras benzodiazepinas que sí se utilizan como fármaco, como el lorazepam. Entonces es muy difícil poder discriminar realmente si una persona se intoxicó y uno le hace un estudio en un laboratorio donde se le dio lorazepam, pero puede venir el metabolismo de la transformación. Fíjense las vidas medias, por ejemplo, del tirazolam. Fíjense el fluoromazepam, es más de 500 horas. Estamos hablando de más de 500 horas para la eliminación. O sea, si el día tiene 24 horas, calculen cuántos días puede permanecer activamente. Entonces, bueno, como epílogo de esto, para terminar, y después si ustedes quieren hacer preguntas, lo pueden hacer. Las drogas de diseño entonces presentan un gran desafío hoy día. Ya se terminó todo aquello que tenía que ver nada más que con la cocaína, el paco. A lo sumo uno sabía que el paco era una cocaína de mala calidad, contaminada. Hoy estamos hablando no de un paco, sino de 602 distintos tipos de paco, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Hay 602 cosas distintas que andan dando vuelta, que son obviamente adulteradas. ¿Sí? Aparte de eso, hasta tenemos las adulteraciones entre los propios tipos de drogas, y eso entonces da un riesgo tremendo para toda la juventud, que obviamente es una de nuestras mayores preocupaciones, de tomar conciencia, como decía Leda, de que tomen conciencia que esto es una cuestión muy difícil, muy grave, y que se vaya agravando porque lo está pasando en el norte, digamos, ¿no? Yo decía, hay que tener cuidado
en la conferencia episcopal argentina, yo hace en el 2010 ya hablaba de cannabinoides, de síntesis de esto, decía que me cuidado porque esto va a venir. El padre Pepe, no sé si fue el padre Pepe de Pablo Israel, después dije, ¿sabes que nos acabamos de lugar cuando vos decías hace unos años atrás? Pero no es porque uno sea malo, sino porque todo lo que empieza en el norte después termina bajando acá al hemisferio sur. Es decir, bueno, ese es muy característico, así que y con una gravedad, finalmente lo que baja del hemisferio norte y al sur permanece mucho más tiempo, digamos, la problemática en el sur que en el norte. Es mucho más estable, digamos, en general, cuando se asienta una determinada consumo, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por habernos escuchado.